toda nuestra esperanza está en Jesús. Él es nuestra esperanza. Amén. Qué alegría de estar un domingo como este en la casa de Dios. Tenemos un lleno total. Estaba sorprendido porque ahora sí que nos quedamos sin sillas. Había gente parada ahí atrás. Estamos tan contentos de recibirles en esta casa que es la casa de Dios. Amén. Gloria al Señor. Puede tomar su lugar, por favor. Estoy muy complacido porque el Señor está con nosotros. Amén, porque su presencia está en este lugar. Pero también me siento bendecido y honrado que mi madre está con nosotros el día de hoy desde Los Mochis, Sinaloa. Gracias por la vida de mi madre. Bueno, no todos, perdón, pero muchos conocieron a mi papá también, ¿verdad? Un siervo de Dios, un misionero, un pastor, y él partió con la presencia del Señor hace poco más de 2 años, ¿verdad? Y comento esto porque algunos de ustedes, cuando se dirigen a mi papá o me preguntaban por mi papá, regularmente me decían el pastor grande, ¿verdad? Y yo le compartí a mi hermana, a la más pequeña, que también está con nosotros, su esposo y sus hijos. Yo le decía, ¿sabes que en la iglesia, cuando se dirigen a mi papá, me preguntaban por él o hablan de él, dicen el pastor grande? Y yo me quedé pensando, ya no está el pastor grande con nosotros, pero está el gran pastor, Jesucristo. Jesucristo, el Rey de Reyes. Él es el gran pastor y Él es el buen pastor. Amén. Y entiendo que se dirigían a Él como el pastor grande porque era mi papá, era el pastor más grande que yo, ¿verdad? Pero el pastor grande, el gran pastor y el único pastor es Él. Amén. Al que estamos celebrando que un día como hoy se levantó de entre los muertos. Y sabes, yo quisiera tener todo el tiempo para poder explicar lo que quiero hablar el día de hoy. Es muy poco el tiempo que tengo para el tema que voy a tratar, ¿verdad? Así es que habíamos programado terminar a tiempo, pero vamos a extendernos con el permiso de ustedes 1 hora y media más. No es cierto, no es cierto. Nomás quiero ver si están despiertos. No, voy a tratar de hacerlo en el tiempo que tenemos y si no, después seguiremos hablando de esto. Pero imaginemos a Israel, el pueblo de Dios, ya saliendo, ya por allá en el desierto, ¿verdad? Y está acampando frente al monte Sinaí. Y allí en ese lugar va a suceder un acontecimiento muy importante. Y a lo mejor usted tiene en su mente, yo creo que el pastor se equivocó de predicación y se equivocó de día, porque hoy se tiene que hablar acerca de la resurrección. Pero vamos a ver cuál es el motivo de que Jesucristo se levantó de entre los muertos. Y vamos a tratar de entender el sacrificio de Jesús. Entonces tenemos que regresar e irnos al Antiguo Testamento y poder descubrir juntos el día de hoy qué es lo que hacía el sacerdote, cuál era la función de un sacerdote, ¿verdad? ¿Quiere ir conmigo? ¿Sí? ¿Quiere hacer este viaje? Ok, ¿ya sacó la visa para el Medio Oriente? No. Ok, está el pueblo dirigido por Moisés y vamos a estar mirando un evento sumamente especial. Me refiero al servicio especial para ungir al sacerdote Aarón y a sus hijos, ¿verdad? Ya el tabernáculo está listo, ya el lugar está listo para llevar a cabo todo esto y déjame decirte que es una experiencia grandiosa la que el pueblo vivió. En este momento el pueblo está listo, ¿verdad? Y era el momento en que Aarón sería ungido como sumo sacerdote de Dios. Sumo sacerdote de Dios. Y es importante que entendamos cuál era la función de un sumo sacerdote para poder entender lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros, ¿verdad? Permite que la palabra de Dios el día de hoy te muestre la escena grandiosa que vivía el pueblo cuando sucedía todo esto. Vamos a usar nuestra imaginación mientras leemos la palabra para poder visualizar de una manera imaginaria lo que está pasando. Vaya conmigo, en las pantallas va a estar apareciendo las citas. Levítico capítulo 8, versículo del 1 al 12. Vamos a estar leyendo varios versículos de la palabra. Así es que le voy a invitar que tenga paciencia y que se enfoque en leer los versículos
también junto conmigo para que podamos entenderlo. Dice, el Señor le dijo a Moisés. ¿De quién vino la instrucción? Del Señor, de nuestro Dios. No fue algo que Moisés hizo por voluntad propia. Fue una orden de parte de Dios. El Señor le dijo a Moisés: toma a Aarón y a sus hijos junto con sus vestiduras. Aquí van las instrucciones: el aceite de la unción, el novillo para el sacrificio expiatorio. Qué palabra tan rebuscada, expiatorio. Ahorita la vamos a explicar. Los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura. Y congrega a toda la comunidad a la entrada de la tienda de reunión. Mándales un correo a tierra fértil para que estén presentes. ¿Están ahí conmigo? Ok, muy bien. Versículo 4. Moisés llevó a cabo la orden del Señor. Moisés obedeció a Dios, dice, y congregó a la comunidad a la entrada de la tienda de reunión. Allí Moisés le dijo: esto es lo que el Señor nos ha ordenado hacer. Y me parece muy interesante que en varias partes en esta porción de la Biblia habla de que era orden del Señor, de que el Señor mandó hacer esto a Moisés y que ahí ordenó el Señor que se hiciera todo lo que estaba sucediendo. Versículo 6. Acto seguido Moisés hizo que se acercara a Aarón y sus hijos y los lavó con agua. Los lavó con agua. Aarón le puso la túnica y se la ciñó con la faja. Luego lo cubrió con el manto y encima le puso el efod, ciñéndole con la cinta del mismo. Enseguida le colocó el pectoral y sobre este puso el urim y el tumim. Y por último le colocó la tiara en la cabeza, en la parte delantera, y puso la placa de oro, símbolo de la consagración, tal como el Señor se lo había mandado. ¿Qué escena tan más maravillosa? Ahora el pueblo estaba mirando al sacerdote Aarón antes de ser ungido con la vestimenta sacerdotal, ¿verdad? Y yo hace algunos años hablé acerca del significado de la vestimenta sacerdotal paso por paso, ¿verdad? Y me parecía sumamente maravilloso, importante, interesante, majestuoso. Pero sabes, ahora tenerlo frente a ti, ¿verdad? Y eran cosas que Dios había ordenado que el sumo sacerdote portara. Era la primera vez que el pueblo iba a estar expuesto a un acontecimiento como este. Dice el versículo 10, después Moisés tomó el aceite de la unción. Mira, antes de entrar ahí, quiero que te imagines conmigo. Quiero que te imagines conmigo lo que dice el Salmo capítulo 133. Cuán bueno y delicioso es que los hermanos convivan en armonía. ¿Te acuerdas? Luego dice, es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba ¿de quién? Está hablando de la representación de la unción del sumo sacerdote Aarón, lo que estamos viendo. Es como, dice, es como el buen aceite que va desde la cabeza, va descendiendo por la barba de Aarón, hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón que va descendiendo sobre los montes de Sión, donde se da esta armonía. El Señor concede bendición y vida eterna. Vamos a regresar ahí a Levíticos y nos quedamos en el capítulo, en el versículo 6, versículo 10, perdón, sí, versículo 10. Después Moisés toma el aceite de la unción. ¿Verdad? Ya vimos ahorita el salmo cómo representa ese aceite cayendo sobre la barba de Aarón, desbordándose por las vestiduras. Dice, toma el aceite de la unción y ungió el santuario y todo lo que había en él para consagrarlos. Era un momento sublime, era un momento especial. 7 veces roció el aceite sobre el altar para ungirlo y consagrarlo junto con él, lavando con el lavamanos y su base, todos los utensilios. Luego, para luego consagrar a Aarón, lo ungió derramando sobre su cabeza el aceite de la unción. Nosotros no hemos tenido nunca una experiencia como esta, pero quiero enseñarte un poquito más adelante. Te voy a mostrar
cómo el sumo sacerdote al cual nosotros adoramos también fue ungido y fue ungido por Dios. ¿Verdad? De eso quiero hablarte el día de hoy para que podamos entender el sacrificio del sumo sacerdote, pero no solamente como un sumo sacerdote, sino como un sacerdote real. Cuando yo te digo la palabra real, no te estoy hablando de una realidad, te presento la realidad de un sacerdote, sino que te estoy hablando de un sacerdote rey. ¿Están aquí? Por eso decimos que Jesús es un real rey sacerdote. ¿Están aquí, iglesia? Esto tiene que quedar bien claro en nosotros. Jesucristo no es solamente un sacerdote. Cuando estuvo aquí en la tierra no representaba un sacerdote, Él era un rey. Él era el rey sacerdote, ¿verdad? Ahora, Aarón fue ungido como un sacerdote. Sus hijos fueron ungidos como un sacerdote. Pero Jesucristo venía de otra casta de sacerdotes, la unción para Él. Venía como un rey sacerdote y ahorita vamos a estar explicándolo. Levítico capítulo 9, vamos a seguir leyendo, versículo 22 en lo adelante. Entonces Aarón ya estaba todo el ritual ordenado por Dios. Entonces Aarón levantó las manos hacia el pueblo y lo bendijo. Voy a volver a repetir esto, porque esto va a ser muy importante en el cierre de mi predicación el día de hoy. Dice, entonces Aarón, que dice, levantó las manos hacia el pueblo. ¿Y qué dice la palabra? Y lo bendijo. Léalo conmigo esa porción. Entonces Aarón levantó las manos hacia el pueblo y lo bendijo. ¿Puedes imaginarte a Aarón bendiciendo al pueblo de Dios? ¿Puedes imaginarte esta escena tan impresionante? La bendición de un la bendición de un sacerdote ungido. Después de presentar la ofrenda por el pecado, la ofrenda quemada y la ofrenda de paz, se bajó del altar. Luego Moisés y Aarón entraron al tabernáculo. Mira cada paso que va dando el sacerdote. Entra al tabernáculo y cuando salieron volvieron a bendecir al pueblo y la gloria del Señor se apareció a toda la comunidad. Se necesitaba este ritual para que la gloria de Dios se mostrara de esa manera. El día de hoy la gloria de Dios está aquí. La Biblia dice, cuando 2 o 3 están congregados en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ellos. Esta iglesia no hace rituales. Esta iglesia busca la gloria de Dios. Estamos aquí, iglesia. Estamos aquí para buscar del Señor, para acercarnos a Él con un corazón contrito y humillado, para acercarnos a Él buscando la voluntad de Él y no nuestra propia voluntad. La época de los rituales quedó en el pasado, pero la época de la obediencia es la que estamos viviendo. Es la época de la gracia. Y sabes, la gracia no nos pone nada a nuestro. No es la palabra que debo de usar porque los voy a confundir. Pero la gracia no quiere decir que nos va a aligerar el proceso. La gracia nos compromete aún más. Porque si antes había ciertos rituales y ciertos pedimentos para el pueblo para acercarse a Dios, en la gracia lo debemos de dar todo, porque Él se dio todo por cada uno de nosotros. ¿Quiere que sigamos? Porque mire, después de que usted escuche esto, ya no se va a comprometer. Va a decir, la Biblia dice que entre más sabemos, más se nos va a demandar. Así es que si no está listo, voy a decir como dijo un poeta del pueblo, cierren las puertas, señores. ¿Se acordó? ¿Sí? Ya no me acuerdo de lo demás. Dice el versículo 24. Bueno, voy a volver a leer el versículo 23 porque es emocionante. Yo me emociono de pensar esto. Luego Moisés y Aarón entraron en el tabernáculo y cuando salieron, mira el acontecimiento que sucede cuando salieron. Dice, volvieron a bendecir al pueblo y la gloria del Señor se apareció a toda la comunidad.
grandes, niños, hombres, mujeres, ancianos, había gente a lo mejor que no podía ya ni levantar la cabeza de tantos años, había a lo mejor personas que no podían mirar bien de tantos años, ¿verdad? O por alguna enfermedad, pero la palabra de Dios dice que toda la comunidad miraron la gloria de Dios. Wow, qué hermoso momento. Un fuego ardiendo salió de la presencia del Señor, consumió la ofrenda quemada y la grasa que estaba sobre el altar. Cuando los israelitas lo vieron, gritaron de alegría y se postraron rostro a tierra. Wow, ¿a cuánto nos hubiera gustado vivir una experiencia como esta? ¿A cuánto nos hubiera gustado estar presentes para ser testigos de mirando de esa manera la gloria de Dios? Necesitamos más bien, no es debemos, necesitamos conocer bien el sumo sacerdote, lo que sucedía con el sumo sacerdote, para poder visualizar a nuestro sacerdote real, nuestro Señor Jesucristo. De manera que hoy vamos a ver, no sé si me vayan a alcanzar los puntos que traigo, pero un punto de ellos es las características de Cristo siendo un sumo sacerdote. Así es que vamos a entrar, ¿verdad? Si me alcanza, vamos a ver más puntos, pero no quiero adelantarme porque si no alcanzo a compartirlo, va a quedar pendiente para el próximo domingo. Así es que primero vamos a ver a Jesucristo, nuestro Salvador, y vamos a mirar dónde la palabra de Dios habla acerca de su ordenación como sacerdote. La ordenación de nuestro Señor Jesús como sumo sacerdote. Lo que leemos acerca de la ordenación del sacerdote Aarón, iglesia, fue una representación de la ordenación de nuestro Señor Jesús. El Hijo de Dios, escucha, el Hijo de Dios fue ordenado sumo sacerdote del santuario celestial. Y es un sacerdocio que no tiene fin. Escucha, no es que se acabó el periodo, no es que se murió el sacerdote y ahora tenemos que tener otro sacerdote, ¿verdad? Sino que el sacerdocio de Jesús es un sacerdocio eterno. No necesitamos buscar un nuevo sacerdote. Sí, yo no sé cuántos conocen de la apicultura, pero ayer estaba instruyendo a mi hermanita acerca de la apicultura y les decía que las abejas tienen muchas cosas de las cuales podemos aprender. Por ejemplo, las abejas son democráticas y no es un chiste lo que te estoy diciendo. Cuando es el momento de que la abeja reina ya no está produciendo los suficientes huevecillos o ha perdido fuerza, hay un acto entre las abejas muy condescendiente, muy amable, que toman a la abeja reina y la ahogan y la sofocan hasta matarla. Wow. Porque pues ya es tiempo. Y después, antes de esto, ya están produciéndose huevecillos reales para que salgan abejas reinas. Cuando sucede esto, ellos escogen y eligen a la próxima abeja reina del panal, porque en el panal, ¿cuántos saben que solamente debe haber una abeja reina? Nada más una. Entonces las demás, ¿verdad? Tienen que irse, son expulsadas, ¿verdad? Salen fuera o mueren buscando otro panal o un lugar de reinado, ¿verdad? O forman otra congregación. Hay algunos que así salen y dicen, bueno, pues yo voy a ser abejo reino y voy a hacer mi iglesita. Y sabes, yo me refiero a que son democráticas porque ellas escogen cuál es la abeja reina, ¿verdad? ¿Cuál es la que va a continuar con esa posición de abeja reina? Pues yo empecé a mencionar esto porque el sacerdocio real de nuestro Señor Jesucristo no tiene fin. No necesitamos estar pensando quién va a ser el próximo sacerdote real de nuestras vidas. ¿Quién seguirá después de Jesús? ¿Verdad? Nadie seguirá después de Jesús, porque Él es el primero y el último. Él es el principio y el fin. Él es el que era, el que es y el que será. Él vive eternamente y para siempre. Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Mire lo que vamos a ver ahí. Dice el versículo
am, el versículo 1 en lo adelante. Todo sumo sacerdote es, ¿qué dice? Hasta ahí, es hombre. Vamos a tratar de entender las palabras en la carta a los Hebreos. Todo sumo sacerdote es un hombre. ¿Es qué? Un hombre. Jesús fue a la cruz como un hombre. Jesús sufrió en el madero como un hombre. Los clavos fueron traspasados y él sintió el dolor como un hombre. Dice la Biblia, todo sumo sacerdote es un hombre escogido para representar a otras personas en su trato con Dios. Esto era lo que hacía Aarón. Él fue escogido como un hombre para representar a otras personas, que era al pueblo, ¿verdad? En su trato con Dios. Y luego habla de la función del sacerdote. Él presenta a Dios la ofrenda de esas personas y ofrece sacrificio por los pecados. Hasta ahí todo está entendible, ¿verdad? ¿Qué hace el sacerdote? Es un hombre. ¿Qué más? Él representa, ¿verdad?, a los hombres en su trato con Dios. Presenta a Dios la ofrenda que el hombre trae. El sacerdote la presenta, la lleva delante de Dios, ¿verdad? Y ofrece sacrificios por los pecados. Versículo 2. Y puede tratar con paciencia a los ignorantes y descarriados, porque él también está sujeto a las mismas debilidades. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un hombre. Porque es un hombre. Porque el sacerdote, a pesar de haber sido escogido y ser ungido, era un hombre. Y él tenía que ser paciente con las debilidades de los hombres, de los demás. Y es la mentalidad que debemos de tener, porque ahora tú y yo somos sacerdotes. Y tenemos que ser pacientes con los demás, ¿verdad? Paciencia con los ignorantes, con los descarriados, porque él está también sujeto a las mismas debilidades. Por esa razón debe de ofrecer sacrificios tanto por sus propios pecados como por los del pueblo. Y nadie puede llegar a ser sumo sacerdote solo porque desee tener ese honor. Interesante el versículo 4. O sea, esto no es de que ¿en dónde lo compro? ¿Dónde puedo llegar a tener este título? Dice, nadie puede llegar a ser sumo sacerdote porque desee tener ese honor. Tiene que ser llamado por Dios para ese trabajo. ¿Cómo sucedió con Aarón? Por eso Cristo, ponga mucha atención en estas palabras. Por eso Cristo no se honró a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. ¿Lo leyó? Yo espero que esto nos esté hablando. Por eso Cristo no se honró a sí mismo. Es más, la Biblia dice que Él se humilló. La Biblia dice que Él se humilló haciéndose semejante a siervo. Y que fue hasta la cruz, estando en la condición de hombre. Jesús era hombre. Y aquí dice la palabra de Dios, por eso Cristo no se honró a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que fue elegido por ¿quién? ¿Quién ungió a Cristo? ¿Quién escogió a Cristo? Sino que fue elegido por Dios, quien le dijo, tú eres mi hijo. Estas palabras, tú eres mi hijo, son sumamente importantes para entender el sacerdocio real. Te lo voy a explicar. Hoy te he engendrado. Hoy he llegado a ser tu padre. Recordemos que está hablando de que Él es hombre en este momento. Él es ungido como un sumo sacerdote. Hoy he llegado a ser tu padre porque tú eres mi hijo, versículo 6. Y en otro pasaje Dios le dijo, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Déjame explicarte eso que hablé acerca del hijo. Cuando Dios le dice, cuando dice, tú eres mi hijo. A los descendientes después del rey David, a los descendientes de él, ya no eran solamente el rey del pueblo, se les consideraba literalmente, según su punto de vista, se les consideraba hijos de Dios. Hoy podemos decir todos somos hijos de Dios, ¿de acuerdo?
Pero en aquel tiempo, en el tiempo de David, solo el rey era considerado hijo legítimo de Dios. ¿Están aquí? Entonces, cuando moría el rey y otra persona ascendía al trono, ahora esa persona era el nuevo hijo de Dios. ¿Lo puede ver? Entonces, cuando en Hebreos leemos, te lo voy a volver a leer ahí, en Hebreos leemos en el capítulo, en el versículo 4, nadie puede llegar a ser sumo sacerdote solo porque desee tener ese honor, tiene que ser llamado por Dios para ese trabajo. Versículo 5 dice, por eso Cristo no se honró a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que fue elegido por Dios. ¿Quién le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le está diciendo? Tú eres mi hijo y tú eres el rey. ¿Aló? El único hijo de Dios era el rey en este tiempo. Esta era parte de la costumbre, parte de la cultura de ellos. Ahora Dios está refiriéndose a Jesús como el hijo de Dios. Por eso él decía, yo soy el hijo de Dios, o sea, yo soy el rey. Yo he venido a este mundo, yo soy el que soy. Eran frases, eran palabras que él usaba para presentarse. Y nosotros a veces las leemos, pero si no entendemos el concepto, solamente, bueno, pues él decía que era hijo de Dios como todos somos hijos de Dios. No, él estaba diciendo, yo soy el heredero al trono, yo soy el rey. ¿Están aquí, iglesia? Dice, tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Y en otro pasaje, Dios le dijo, estoy en el versículo 6, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Así es que después de la entronización, como les dije, ese día el rey de Judá era considerado como hijo de Dios de una manera especial. Todo esto que estoy hablando, tú lo puedes leer en tu casa y buscar 2 Samuel capítulo 7, versículo 14. Y ahí te vas a encontrar con la base bíblica que soporta lo que yo estoy hablando acerca del Hijo de Dios, que era el rey del pueblo de Judá. Pero Jesús no solo era rey, sino que también era sacerdote. No solo era rey. Hebreos capítulo 5 versículo 6 dice, y en otro pasaje Dios le dijo, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Melquisedec era rey y sacerdote. Melquisedec no era solamente rey y no era solamente sacerdote. Así que Cristo no pertenece a la orden arónica sacerdotal, sino que Cristo, esta imposición viene de una orden superior que está representada por Melquisedec. Melquisedec, hermanos, en la Biblia representa una casta sacerdotal que mezcla al rey y al sacerdote. Hebreos capítulo 7, versículo del 1 en lo adelante dice, este Melquisedec fue rey de la ciudad de Salem y también sacerdote del Dios Altísimo. Cuando Abraham regresaba triunfante de la gran batalla contra los reyes, Melquisedec salió a su encuentro y lo bendijo. Después Abraham tomó la 10ª parte de todo lo que había capturado en la batalla y se la dio a Melquisedec y se la dio a Melquisedec. El nombre de Melquisedec significa rey de justicia y rey de Salem significa rey de paz. No hay registro de su padre, ni de su madre, ni de ninguno de sus antepasados. No hay principio ni fin en su vida. A semejanza del Hijo de Dios, sigue siendo sacerdote para siempre. Esto es lo que representa nuestro Señor. Versículo 4 dice, consideren entonces la grandeza de este Melquisedec. Incluso Abraham, el gran patriarca de Israel, reconoció esto al entregarle la 10ª parte de lo que había capturado en la batalla. Hermanos, un punto más que yo quiero hablar acerca del sacerdocio de Jesús y de sus características es que él no solamente era el rey ungido con el orden de Melquisedec, sino que él era el sumo sacerdote. Y vamos a ver algunos versículos hablando del sumo sacerdote. Hebreos capítulo 5. Dice el versículo 1, todo sumo sacerdote es un hombre escogido
para representar a otras personas ante el trono de Dios. Él presenta a Dios las ofrendas, ya lo leímos hace un momento, ¿verdad? Ahora, ese mismo versículo en la Reina Valera, mira cómo dice la Reina Valera: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres. ¿De dónde es tomado el sumo sacerdote? De entre los hombres. Luego sigue: es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas. Analizando, hermanos, las preposiciones verbales en este pasaje, vamos a descubrir algo muy interesante. Yo creo que hay personas aquí que ya lo han visto, pero mira, analizando las preposiciones del verbo, debemos mirar la primera parte del versículo: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres. Esa es la preposición. Mira lo que dice. Esto significa que Cristo, para ser sumo sacerdote, debía de ser hombre. Debía de ser tomado de entre los hombres, ya que debe ser, para que él pudiera llegar a tomar esta posición delante de Dios. La preposición de significa que Cristo, como sumo sacerdote, es un hombre. ¿Aló? Pastor, pero Cristo es Dios, pero Cristo es hombre. Él es un sacerdote, hombre que oficia a favor de los hombres, para que presente ofrendas y sacrificio por los pecados de los hombres. Por eso la palabra dice que no tenemos un sumo sacerdote que no nos pueda comprender, porque Él vivió en su propia carne lo que el hombre ha vivido. Él puede entenderte a ti y a mí. Y aunque Él es Dios, y Él es Dios que fue hecho hombre, pero en su naturaleza humana pasó por situaciones como hombre, como las que tú y yo estamos pasando o hemos pasado. Y estos versículos de Hebreos son sumamente importantes. El sacerdote presenta ofrenda de sacrificio para quitar el pecado del hombre. El acto de quitar el pecado por medio de un sacrificio se le llama expiación. Y esta es la palabra que mencionamos en un principio. El acto del sacrificio sacerdotal para quitar los pecados del hombre se le llama expiación. De manera que cuando Cristo fue a la cruz del Calvario y murió por ti y por mí, fue como un sacerdote, porque entra al lugar santo y luego pasa al lugar santísimo, como se le permitía solamente al sacerdote, al sumo sacerdote, pero también fue un cordero. Dice la palabra de Dios: como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. De manera que si vemos características del sumo sacerdote, de acuerdo a la palabra de Dios, es un hombre, representa a los hombres delante de Dios y ofrece sacrificios que quitan el pecado de los hombres. Levíticos capítulo 9. Voy a avanzar más rápido para tocar el siguiente punto. Dice: después que Moisés le dijo a Aarón: acércate al altar, ofrece tu sacrificio expiatorio y tu holocausto, haz propiciación por ti y por el pueblo, presenta la ofrenda por el pueblo y haz propiciación por ellos, tal como el Señor te lo ha mandado. Aarón se acercó al altar, degolló el becerro, degolló el becerro, como sacrificio expiatorio por sí mismo. Sus hijos le llevaron la sangre, y él mojó el dedo en la sangre y lo untó en los cuernos del altar, derramando luego la sangre al pie del altar. Luego quemó en el altar la grasa, los riñones, el óvulo. Él estaba haciendo todo lo que el sacerdote debía de hacer para el sacrificio. Versículo 12: después Aarón degolló a la víctima del holocausto, sus hijos le llevaron la sangre, lo derramó alrededor del altar. Vamos a pasarnos hasta el versículo 15. Entonces Aarón presentó la ofrenda del pueblo, es decir, el macho cabrío del sacrificio expiatorio, lo tomó, lo degolló, lo ofreció como sacrificio expiatorio, como lo hizo primero. Luego presentó la víctima del holocausto, la cual sacrificó en forma prescrita. También presentó la ofrenda de cereal, tomando un puñado, lo quemó en el altar, además del holocausto de la mañana. Después degolló el toro y empieza a hablar acerca de todo el proceso que el sacerdote tenía que hacer para el sacrificio. Después de que hizo todo esto, mira lo que dice el versículo 22. Aarón
levantó las manos hacia el pueblo y los bendijo. Y una vez que terminó la ofrenda del sacrificio expiatorio, el holocausto, el sacrificio de comunión, se retiró del altar. Mira lo que dice aquí. Moisés y Aarón entraron en la tienda de la reunión y al salir bendijeron al pueblo y la gloria del Señor se manifestó a todo el pueblo. Tengo que decirte algo antes de avanzar. Si Aarón o si el sacerdote no hacía bien su trabajo, él no iba a salir vivo de ese lugar. Por eso era una fiesta cada vez que el sumo sacerdote, una vez al año, entraba a ese lugar a ofrecer sacrificios por el pueblo. Una vez al año el sacerdote mencionaba la palabra Jehová al hacer estos sacrificios y empezaba a orar y a bendecir al pueblo y a decir: Señor, perdona los pecados de los hombres. Y cuando el sacerdote salía de ese lugar, el pueblo empezaba a clamar a Dios en júbilo y en alegría, porque el sacerdote había hecho bien el sacrificio y ahora los pecados del pueblo habían sido perdonados. Esta era una gran celebración. ¿Sabes? Jesucristo vino a tomar ese lugar, el lugar de sacerdote y el lugar de sacrificio por cada uno de nosotros. Hebreos capítulo 9, estamos terminando. Hebreos capítulo 9. Así que era necesario, versículo 23 dice: así que era necesario que las copias de las realidades celestiales fueran purificadas con estos sacrificios, pero que las realidades mismas lo fueran con sacrificios superiores a aquellos. En efecto, versículo 24, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora delante de Dios a favor nuestro. Ni entró en el cielo para ofrecerse una vez, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, sino si así fuera, Cristo habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Al contrario, ahora al final de los tiempos, se ha presentado una sola vez y para siempre, a fin de acabar con el pecado mediante la santificación de sí mismo. Y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Jesucristo se entregó una sola vez. Y hoy celebramos, hoy recordamos que Él tomó el lugar que Él fue ungido un sumo sacerdote, que Él tomó el lugar del sacrificio, pero que no solamente hizo el acto sacerdotal o sumo sacerdotal, sino que Él fue también el cordero, porque era un cordero sin mancha, porque era un cordero puro, porque era un cordero santo. Póngase de pie, por favor. Cierra tus ojos y quiero que mientras yo leo esta porción, tú medites en las palabras que la Biblia dice aquí en Hebreos capítulo 10. Y en virtud de esa voluntad, que era la voluntad de Dios, somos santificados. Era la voluntad de Dios. Somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Todo sacerdote celebra el culto día tras día, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios que nunca puede quitar los pecados. Pero este sacerdote, Jesucristo, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se presentó a la derecha de Dios,
en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con un solo sacrificio ha hecho perfecto y para siempre a los que está santificando. Mira, la palabra de Dios dice que después de que el sacerdote salía, después de que había hecho todo el ritual, no me puedo ir sin mencionarte esto. Después de que el sacerdote había hecho el ritual, había acabado de ofrecer el ritual en el altar, y el Señor había consumido el ritual, ¿verdad? En el altar el fuego de Dios había llegado, y dice la palabra de Dios que el sacerdote salía, extendía las manos. ¿Y qué hacía el sacerdote? ¿Qué hacía? Bendecía al pueblo. Es cuando el sacerdote Aarón mencionaba: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su gloria sobre ti y tenga de ti misericordia, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver qué hizo el Señor Jesucristo. Jesús fue a la cruz, murió en el madero, al tercer día resucitó, se levantó de entre los muertos, y un día como hoy estamos recordando eso, ¿verdad? Que un día como hoy sucedió algo así, sucedió este acontecimiento tan importante. Y después de que Jesús habla con sus discípulos en la mañana, en el matutino miramos, ¿verdad? Que los lleva a una montaña, ahí habla con ellos. Pero después de esta conversación, Jesús hace algo que el sumo sacerdote tenía que hacer. Él ya había entregado su cuerpo en ese sacrificio perfecto. Él hizo cada paso que hacía el sacerdote Aarón, pero ahora era el sumo sacerdote, rey Jesús, haciendo el sacrificio una vez y para siempre. Pero antes de ascender al cielo, en Lucas capítulo 24, versículo 46, dice: esto es lo que estaba escrito. Jesús les estaba diciendo a sus discípulos: ya esto tenía que pasar. Morí, resucité, aquí estoy con vosotros, voy a ascender al cielo. Dice: esto está escrito. Les explicó que el Cristo padecería y resucitaría al tercer día, y que y que su nombre se predicara y arrepentimiento y para perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Ahora voy a enviarles lo que he prometido. ¿Se acuerdan cuál era la promesa de Dios? Mi Padre: pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Después los llevó Jesús hasta Betania. Allí alzó las manos el sumo sacerdote y los bendijo. O sea, Jesús cumplió cada paso de la función del sacerdote en su sacrificio. Lo único que le faltaba, él extendió las manos para morir en la cruz, pero lo único que le faltaba en todo el proceso era extender las manos para bendecir a sus discípulos. Y antes de ascender al cielo, los lleva a Betania, y en aquel lugar, dice la Biblia, alzó las manos y los bendijo como todo un gran sumo sacerdote. Esto fue lo último que vieron los discípulos aquí en la tierra. Dice: sucedió que mientras él los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos entonces ellos entonces lo adoraron y luego regresaron a Jerusalén con gran alegría, y estaban continuamente en el templo alabando a Dios. Mira, regularmente un día como hoy se habla de que el Señor se levantó y ahora vive, pero sabes, las funciones sacerdotales son importantes que las entendamos para poder descubrir lo importante que fue el sacrificio en la cruz del Calvario. Y cada hecho que Jesús fue haciendo fue cumpliendo la función del sacerdote.
hasta lo último, cuando Él levanta sus manos y bendice a sus discípulos. El día de hoy yo quiero que antes de salir de este lugar, tú te vayas sintiendo, sabiendo que el Señor tiene bendiciones para tu vida. Pero mira, el sacerdote no hacía sacrificio ni bendecía a todo el mundo. Tú no vas a encontrar un versículo en la Biblia donde diga que el sacerdote hacía esta función para todo el mundo. La gente dice, es que Dios es el Dios de todos. No, Dios es el Dios de su pueblo. Y el sacerdote hacía sacrificios para bendecir al pueblo de Dios o a su pueblo. Y Jesucristo vino por los suyos, no por el mundo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, dice la palabra de Dios. Si tú eres una persona que busca de Dios, tú eres parte de los suyos y tú puedes recibir la bendición de Dios. El día de hoy yo quiero que tú entiendas esto. El sumo sacerdote, Jesucristo, hizo este sacrificio por ti y por mí, cada paso. Y lo último que Él hizo en este sacrificio fue bendecir a los suyos. ¿Cuántos son de Él? Levanta tus manos al cielo. Levanta tus manos al cielo y recibe en esta tarde, recibe en esta tarde la bendición que viene de Dios para tu vida. La bendición que viene sobre tu familia, la bendición que viene en tu trabajo, la bendición que viene sobre tu salud el día de hoy, la bendición que viene sobre tu mente, sobre tus emociones, la bendición que viene para tu futuro, en el nombre de Jesús. No porque yo lo diga solamente, no porque yo lo grite con mucha fuerza, sino porque el sumo sacerdote extendió sus manos y dijo: yo bendigo a mis discípulos, yo bendigo a mi pueblo, yo bendigo a los míos. Recibe hoy, recibe hoy